Muy buenas tardes a nuestros invitados. Bienvenidos a la plataforma virtual de la Unión Industrial del Estado de México. En esta ocasión al Consultorio Médico Empresarial, un servicio permanente para empresas socias UNIDEM, todos los martes de 12 a 1 de la tarde vía Zoom, con un tema distinto cada martes. Hoy, 8 de septiembre, en este tercer encuentro empresarial, tendremos el tema el COVID-19 y la hipertensión arterial, el asesino silencioso. Para ello, les pedimos a todos nuestros asistentes poder tener su micrófono cerrado durante la conferencia. Recuerden que las dudas técnicas, así como las preguntas para nuestro expositor del día de hoy, podrán ser escritas en el chat de esta plataforma, las cuales serán atendidas con mucho gusto. De acuerdo a nuestra orden del día, vamos a verificar que tenemos 4 secciones. Una de ellas es la bienvenida, la participación de la conferencia a cargo de nuestro expositor y la sesión de preguntas y respuestas para continuar con la clausura a la 1 de la tarde. Les agradecemos a nuestra mesa directiva de la Unión Industrial del Estado de México, empresas que la conforman como Conservas La Costeña, Grupo Jumex, Envases Jalostoc, Envases Cuevas y Restaurante La Mansión, por estar presente y hacer posible estos eventos. A los presidentes de las diferentes comisiones de UNIDEM, asimismo al equipo staff y a mis compañeros de la oficina y por supuesto a todas las empresas socias de la Unión Industrial del Estado de México que nos acompañan. Este formato de conferencias cortas en servicio permanente es precisamente creado para, y a petición de ustedes, sean todos bienvenidos. Les queremos informar que estamos transmitiendo por 3 plataformas de manera simultánea, vía Zoom, vía Microsoft Teams y vía Facebook Live, a lo cual le agradezco a mi compañero el ingeniero Jesús Troya que esté coordinando estos enlaces. Iniciamos con el tema de hoy, que es el COVID y la hipertensión, el asesino silencioso, para lo cual presento al doctor Emanuel López Delgado, quien es integrante de la Comisión de Salud de la Unión Industrial del Estado de México. Bienvenido, doctor. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Tardes ya. Déjenme nada más proyectar de una vez. Un momentito nada más. Listo. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por asistir a la plática. Siguiendo con la temática y con la dinámica que llevamos cada semana, abordando distintas patologías, su relación con COVID, pues bueno, en esta ocasión vamos a hablar de una enfermedad crónico-degenerativa muy prevalente en nuestro país, que es la hipertensión arterial. Me presento formalmente, soy el doctor Emanuel López. Y pues bueno, ¿por qué la hipertensión arterial la consideramos como un asesino silencioso? Porque los síntomas que da de inicio la hipertensión arterial y en su cronicidad permiten que el sistema orgánico, que las personas nos acostumbremos a los síntomas. Y es por esa razón que el descontrol o el maltratamiento de esta enfermedad es bastante frecuente de forma desafortunada en nuestro país. De ahí que venga una relación pues bastante fatal con el COVID en tema de complicación, que lo iremos abordando durante la plática. Vamos a tratar de hacer lo más sencillo posible, ¿no? La fisiopatología, que es la historia de la enfermedad, el cómo afecta a nuestro organismo, para que sea mucho más entendible. Vamos a abordar principalmente 4 puntos: factores de riesgo, diagnóstico, hipertensión y su relación con el COVID y el tratamiento. Dentro del primer punto, que son los factores de riesgo, bueno, primero hay que separar en 2 familias, en 2 grupos, los factores de riesgo. Los no modificables y los modificables. ¿Qué son no modificables? Es decir, que no hay nada que nosotros podamos hacer
para evitar que ese factor, una vez que se presente, genere un proceso de hipertensión y o sus complicaciones. Dentro de los factores no modificables está la herencia familiar, es decir, sí, hay una tendencia hereditaria para desarrollar hipertensión arterial sistémica, siempre, en casi la mayoría de los casos, de manera directa, es decir, papás a hijos, sí hay una prevalencia muy importante. La edad, ¿por qué la edad? A mayor edad del ser humano cambia su comportamiento orgánico. Y más adelante lo vamos a explicar. Pero los vasos sanguíneos, que en este caso son las venas, las arterias, tienen una musculatura. Y esa musculatura tiene un comportamiento normal, es decir, se relaja, se contrae, para poder mantener un flujo y una presión estándar dentro de los vasos sanguíneos. Lo que pasa con la edad es que esos músculos, esas arterias, esos vasos también se van haciendo más rígidos. Y eso es lo que favorece que con mayor edad se presente una hipertensión. No necesariamente tiene que ser un grado de alto riesgo, pero sí hay una tendencia mayor. El sexo, sí hay una diferencia estadística entre hombres y mujeres para desarrollar hipertensión. En este caso, la mayor prevalencia es para los hombres. Y también hay diferencias por razas, es decir, hay mayor, les pongo un ejemplo, hay mayor tendencia para hipertensión en la raza afroamericana, por ejemplo, que en la raza latina. Nosotros somos más, tenemos más tendencia, por ejemplo, a diabetes, pero sí, la raza tiene diferencias que no se pueden modificar, puesto que ya nosotros nacimos con ello. Y la enfermedad renal se considera como no modificable una vez que aparece la enfermedad. Es decir, la parte de prevención viene antes de que se desencadene la enfermedad, no nada más para hipertensión, sino para otro tipo de enfermedades. Pero una vez que se desencadena, que se diagnostica una enfermedad renal, ahí se vuelve no modificable. Dentro de los factores modificables, pues están todos los hábitos higiénico-dietéticos que hemos escuchado muchas veces en la consulta médica, en televisión, incluso en medios de comunicación masivos, que es la alimentación inadecuada, por supuesto que favorece una hipertensión, la obesidad, que por sí sola es el coadyuvante para más de 40 enfermedades o padecimientos distintos, uno de ellos es la hipertensión, la inactividad y vida sedentaria, por eso es un foco en este momento que prácticamente pues la mayoría de las actividades laborales se desempeñaron o se siguen desempeñando en domicilio, pues eso todavía fomenta más el sedentarismo y nos volvemos más susceptibles a este tipo de enfermedades. El tabaco, el estrés y el consumo excesivo de alcohol, por supuesto que también son factores de riesgo. Todo depende en la proporción y en la frecuencia que se consuma. Algunos pacientes me cuestionan, doctor, es que yo tomo ocasionalmente, ¿no? Fumo ocasionalmente. ¿Cuánto es mucho para poder yo desencadenar o aumentar mi factor de riesgo para desencadenar una hipertensión? La respuesta a ciencia cierta no se puede determinar porque cada organismo es distinto. Hay pacientes que consumen una vez por semana, una vez cada 15 días, alcohol, tabaco, y eso es motivo suficiente para poder desencadenar una hipertensión a mediana edad, porque también tienen otros factores de riesgos que ya lo mencionamos, tal vez genéticamente, o tal vez en tema de raza, o tal vez en tema de sexo, o tienen alguna otra enfermedad de base. Otra pregunta frecuente que nos hacen en la consulta médica es ¿por qué el consumo de sal genera un aumento de riesgo? El sodio, el cloruro de sodio, que es la fórmula de la sal común, la sal de mesa que todos consumimos, sí genera un cambio metabólico y principalmente por dos razones. Una, el sodio per se hace que se retenga más líquido entre las venas, en el líquido intravascular. Y eso, de manera secundaria, hace que haya un aumento temporal de la presión arterial. Pero si esto se combina con otro tipo de alteraciones a nivel muscular, a nivel vascular,
también puede generar una prevalencia de esa afectación en la presión arterial. Y el sodio también afecta el metabolismo y la interacción celular con distintos procesos que ocurren en nuestro cuerpo que per se pueden generar una hipertensión. Entre todos los factores, aquí enlistamos 6 que son los más críticos, en donde yo quiero que nos puntualicemos en este momento en el sedentarismo y la obesidad. En otra sesión abordaremos el tema de la obesidad, pero justo estamos tocando en el tema del sedentarismo uno de los factores actuales que van a agravar todas estas enfermedades y por supuesto nos hacen más susceptibles para poder complicarnos ante una situación de infección, en este caso por COVID. En estudios que se han hecho a través del mundo, pues sí, nosotros como mexicanos, uno de cada, si lo medimos en proporción, de cada 100 mexicanos, 22.6%, es decir, casi 23 personas de cada 100, tenemos una alta prevalencia de desarrollar hipertensión arterial después de los 40-45 años. ¿Esto es grave? Sí, por supuesto. Esto nos habla de factores de riesgo que tenemos en la población general, los cuales tenemos que disminuir y prevenir para no padecer este tipo de enfermedades. Referente al diagnóstico. Todos de manera general hemos escuchado acerca de la presión arterial y lo que es la hipertensión. Me regreso un poco. Ahora, para partir de este punto, necesitamos saber cuál es la presión arterial normal. Un estándar es de 120/80 miligramos de mercurio. ¿Cómo se mide la presión arterial? Se mide por presión. Pero este estándar de 120/80 se generó hace ya algunos años en un estudio en Estados Unidos con población caucásica de aproximadamente 70 kilos de peso con unos 70 aproximadamente de estatura. Lo que implica que esta presión, que todos lo tomamos como una normalidad, sí aplica para un alto porcentaje de la población mundial. Pero como médicos debemos considerar la talla y el peso de la persona o del paciente que tenemos enfrente para poder determinar si la presión normal es ligeramente más baja que esta. Una presión arterial elevada se considera de 120 milímetros a 129 milímetros de mercurio en presión sistólica, que es la primera cifra que vemos del lado izquierdo. ¿Qué es sístole y qué es diástole? En resumen, y de manera muy fácil de entender, cuando el corazón genera una palpitación, genera una contracción y una relajación. La sístole es el momento de mayor presión y la diástole es en el momento de la relajación. Entonces, cuando la primera presión, que es la sistólica, aumenta ese promedio de 10 milímetros de mercurio, y la diastólica, se mantiene normal, consideramos que es una presión arterial elevada, pero dentro de un estándar que es totalmente manejable, incluso con dieta y ejercicio. En esa clasificación, la hipertensión tiene varias etapas, y cada etapa tiene una afectación a distintos órganos, aparatos y sistemas. La etapa 1 se considera ya en una presión sistólica de 130 a 139, con una diastólica de 80 a 89, y la etapa 2, pues estamos hablando ya de presiones sistólicas mayores a 140 y una presión diastólica mayor a 90. Más adelante abordaremos una tercera fase, que ya es una fase crítica. Es decir, ¿cómo se establece un diagnóstico de hipertensión? Esto lo tiene que hacer el médico que lleva seguimiento con ese paciente, porque no se diagnostica solo por una ocasión, a menos que se detecte que ya llevamos una etapa crítica en esa hipertensión. Se tiene que hacer un rastreo y una medición frecuente de esa presión. Existen diversos equipos, algunos se llaman Holters, por ejemplo, se instalan en el brazo del paciente durante 24 horas para poder tomar de manera permanente la presión.
constantemente durante esas 24 horas y poder tener una certeza de cómo se está comportando la presión arterial, tanto sistólica como diastólica, de ese paciente durante ese lapso de 24 horas. Con esto podemos tener una certeza diagnóstica o descartar incluso la hipertensión. Si no es el medio de diagnóstico, porque este tipo de aparatos no son tan frecuentes, no son tan comunes, se deja al paciente una tarea, que es tomarse la presión por lo menos 2 veces al día, en la mañana y en la noche, en un rango de horario muy similar, después de haber estado de 5 a 10 minutos con actividades normales, es decir, no tomársela después de subir la escalera o después de llegar del trabajo, porque sí hay variantes en la presión, y se tiene que tomar de ambos brazos. Con esta medición de 7 días aproximadamente, el médico tratante puede tener ya la información suficiente de este registro de presiones y horarios para poder determinar si el paciente está generando variaciones de presión con las cuales pueda detectarse y diagnosticarse una hipertensión arterial, porque con base en eso también va el tratamiento. Los signos y síntomas también son muy importantes para el diagnóstico, ya que de ahí viene el nombre de la hipertensión arterial como enfermedad silenciosa, porque la mayor prevalencia de picos de hipertensión o de presión arterial no son en la mañana, ni son durante el día, van a ser nocturnos. Tiene una relación directa con hormonas, con metabolismos que también se activan durante el descanso del individuo, y ahí es donde podemos tener picos hipertensivos, pero no nos vamos a dar cuenta. Por eso los signos y síntomas son determinantes para un adecuado diagnóstico de la enfermedad y de ahí partir hacia un tratamiento adecuado. La etapa 3 de una hipertensión o una complicación de la hipertensión, nosotros como médicos lo consideramos en un paciente que aparentemente puede estar controlado o no, pero ya tiene un consumo de fármacos de manera excesiva. Existen distintos grupos para control de la presión arterial, de la hipertensión, pero cuando un paciente ya empieza a tomar un antihipertensivo, ya se le adicionó otro antihipertensivo y después se le adiciona otro antihipertensivo de distintas clases todos, ese paciente se considera con una hipertensión arterial resistente, que tiene una relación directa con complicaciones metabólicas y sistémicas muy altas. También puede haber otro caso, porque el primer caso es que no se haya controlado y no sabemos qué más darle. El segundo caso es un paciente controlado, pero que tiene 3 o más medicamentos. Esto aparentemente está controlando la presión arterial, pero hay que descartar una enfermedad base que esté detonando esta presión arterial resistente. ¿Por qué? Un paciente con un manejo adecuado, con una hipertensión arterial primaria, es decir, la hipertensión arterial es la enfermedad base, debe controlar su hipertensión, su presión arterial, con 1, máximo 2 medicamentos. Y existen otro tipo de tratamientos que pueden coadyuvar a ese manejo para que podamos reducir gradualmente a un medicamento. La hipertensión arterial no tiene una cura. No existe actualmente una cura. Sí hay casos registrados de remisión, pero son extremadamente raros y no se considera como una cura, sino como una remisión. Pero puede mantenerse en control sin ningún problema, sin efectos secundarios, mientras tenga un buen manejo, un buen diagnóstico y un buen seguimiento. Dentro de esta clasificación de hipertensión existen urgencias o emergencias médicas. Algunos pacientes con hipertensión les ocurre, aunque tengan un buen tratamiento, se considera una urgencia o emergencia médica hipertensiva cuando la presión sube de manera exagerada. Estamos hablando ya mediciones de por arriba de 140 sobre 90. En algunos pacientes llegan a 190 sobre prácticamente 100, ¿no? Es altísimo esa medición de presión, y ya tiene sintomatología en otros órganos. Es decir, dolor de cabeza, problemas con la visión, opresión torácica,
malestar generalizado o malestar en articulaciones, en miembros inferiores o superiores, significa que esa presión está alterando por completo el sistema de ese individuo y corre en riesgo su vida. El manejo de ese tipo de situaciones sí o sí es intrahospitalario y es en urgencias, porque es prioritario salvar la vida de ese paciente, salvar los órganos y sistemas de ese paciente, controlando de manera adecuada la disminución de la presión arterial. Existen distintos medicamentos, me adelanto un poquito, que bajan súbitamente la presión arterial y que todavía hace algunos años, hace ya más de 5 o 6 años, formaban parte inicial de las terapéuticas. Es decir, una pastilla sublingual, una capsulita para que baje la presión súbitamente. Y eso aparentemente solucionaba el problema de la hipertensión. El problema es que si no se controla de manera gradual, va a haber lo que nosotros llamamos un rebote de la presión arterial. ¿Okay? Es decir, va a haber un efecto secundario a esa hipotensión con otra vez incremento de la presión arterial que no va a tener la misma respuesta como la tuvo la primera vez con un manejo similar. Por eso este tipo de presiones muy altas con afectación general tienen que tratarse intrahospitalariamente con expertos. ¿Qué consecuencias y por qué tiene la hipertensión y por qué su relación con el COVID? ¿Por qué debemos preocuparnos por los pacientes que tienen presión arterial alta? ¿Y por qué clasificarlos como un factor de riesgo para la infección por COVID? Bueno, dentro de las consecuencias naturales de una hipertensión está el sufrimiento cardíaco. Es decir, el corazón, ante una presión arterial más elevada, debe trabajar más. Se los explico de esta manera bastante sencilla de entender. Imagínense que el cuerpo está lleno de mangueras, de tuberías, y esas pequeñas tuberías llevan líquido en su interior. Pero ese recubrimiento, que le llamamos venas, le llamamos arterias, tiene una musculatura típica de esas venas, de esos vasos, y tienen una función en concreto: relajar, comprimir, relajar y hacer este movimiento a nivel de todos los vasos sanguíneos del cuerpo, al igual que lo hace el corazón. Eso hace que aumente la presión o disminuya la presión. Entonces, ante un incremento de presión arterial, la resistencia de esas paredes aumenta porque se genera una vasoconstricción por distintas causas. Al aumentar esa presión, el corazón tiene que aumentar su capacidad de contracción, lo que hace que sus paredes, porque el corazón es un músculo, y entre más trabaje, más grosor adquieren esas paredes, ese corazón. Esto hace que con el tiempo ese corazón crezca. Pero aquí no funciona como los músculos exteriores del cuerpo, es decir, entre más los entreno, entre más crecen, más fuerza tengo. El corazón no funciona así. Entre más crece, más espacio ocupa dentro del tórax, hacia afuera y hacia el interior. Lo que significa que si el espacio para meter sangre tenía un volumen determinado en un inicio, al crecer el corazón, ese volumen va a disminuir, porque empieza a ocupar espacio. Eso significa que es un músculo muy grande, que genera mucha fuerza, pero con muy poca capacidad de contracción. Eso es lo que a futuro genera una probable angina de pecho o una probabilidad mayor para un infarto al miocardio. ¿Por qué? Porque ese corazón al crecer también ocupa más sangre para funcionar. Y eso es lo que va complicando todo este estadio. ¿Esto qué lleva a largo plazo a ese corazón? Agotarlo. Y esto nos genera una insuficiencia cardíaca. El riñón también pasa por afectaciones similares al del corazón y se genera a largo plazo una insuficiencia renal. ¿Por qué? Porque también la circulación se ve afectada. Ese riñón no puede soportar presiones sanguíneas tan elevadas. La circulación se afecta, por lo tanto, la oxigenación, y empieza a generar un proceso de cambios celulares no adecuados dentro de ese riñón por el exceso de presiones que está recibiendo.
Y a nivel cerebral también vamos a tener ese tipo de afectaciones. Se pueden generar hemorragias intracerebrales si ese paciente ya tiene de base, por ejemplo, algún aneurisma, que cualquiera de nosotros lo puede tener, pero puede estar ahí toda la vida y nunca lo vamos a saber porque no genera un problema. Pero si hay un incremento de la presión arterial y eso que el cerebro puede compensarlo de manera adecuada, pero ya a un límite mayor, esa pequeña defecto que es el aneurisma, pues puede generar una fisura y ahí es cuando viene una hemorragia dentro del cerebro. Otro de los órganos que también se dañan de manera secundaria a una hipertensión arterial sistémica no controlada son los ojos. La retina es un órgano muy, muy sensible, tiene pequeños vasos, los cuales lo nutren, pequeñas venas, arterias muy, muy, muy pequeñas, y un aumento de presión también puede generar un daño en estas arterias, en estas venas, lo que secundariamente genera un daño en la retina, a su vez en el nervio, y viene la disminución de la capacidad visual o incluso la pérdida de la visión. Esto es lo que ocurre en una hipertensión arterial sistémica no controlada. Si a esto nosotros le sumamos que en nuestro país las medidas de prevención, de diagnóstico y de seguimiento que llevamos para hipertensión arterial sistémica no son las mejores, significa que nosotros estamos tratando con una población que está muy poco diagnosticada. Y por supuesto, si se sobreagrega una infección viral, en este caso por COVID, este tipo de secuelas que ya tiene esa persona es lo que va a generar un incremento en la letalidad o complicación de esa infección llamada COVID. En resumen, y como lo comentamos la sesión pasada, el virus no es mortal. El virus no tiene per se una letalidad hacia el individuo. Lo que favorece esa complicación o lo que favorece esa mortalidad son las secuelas que ya tiene esa persona de su enfermedad base. En esta gráfica podemos ver actualmente la prevalencia que tenemos de enfermedades crónico-degenerativas con la mortalidad asociada por COVID-19 en nuestro país. Del 100% de pacientes que han fallecido por esta enfermedad, de lo que tenemos registro, el 73% tenían por lo menos una comorbilidad, es decir, tenían una enfermedad base secundaria. De ese 73%, el 67% tenía una de estas 4 enfermedades. Número 1, diabetes. Número 2, hipertensión. Número 3, obesidad. Y número 4, algún trastorno cardiovascular diferente a la hipertensión. Es decir, la hipertensión se coloca en el segundo nivel de frecuencia de ese 67% de mortalidad a los casos asociados con COVID. Es por eso que esta enfermedad se considera como un grupo de riesgo para todas las personas que lo padecen si no tienen un adecuado control. Y por eso es que se clasifican dentro de este grupo de riesgo para COVID. Quiero aclarar que no por el hecho de que yo tenga hipertensión, significa que algo malo me va a pasar. Mientras esté yo controlado, mientras no tenga secuelas orgánicas y tengo una infección por COVID, prácticamente mi esperanza de vida y mis posibilidades de salir avante con la enfermedad son completamente iguales que una persona sana. Pero si no tengo control o no lo tengo diagnosticado, que es en la mayoría de los casos, ahí es donde viene el incremento de complicaciones. Respecto al tratamiento, existen distintos grupos, distintos tipos de fármacos que están enfocados para el tratamiento de la hipertensión arterial. Existen también distintas escuelas, hablamos de líneas de estudio y de investigación a nivel mundial. Existen las escuelas europeas, ¿no? Los esquemas de tratamiento por las sociedades europeas. Existe también la sociedad americana. Nosotros tenemos como mexicanos también nuestra propia sociedad.
y cada una determina algunas pequeñas características de tratamientos iniciales y sus siguientes escalas de tratamiento dependiendo de la población y el tipo de enfermedades que tengamos. No todo es para todos, eso cabe aclararlo, porque la hipertensión ya se está volviendo una enfermedad muy fácil de automedicar, incluso. Prácticamente la población, todos nosotros, hemos escuchado de un captopril, hemos escuchado de una aspirina, ¿no? Ay, es que sí, te baja la presión. Es que el captopril te baja la presión. No, es que mi familiar toma metoprolol y le baja la presión. Y así distintos medicamentos. Entonces, es muy fácil, por el aumento de esta frecuencia de enfermedad, que haya automedicación y recomendación no profesional. Quiero aclarar en este momento que este tipo de medicamentos tienen clasificaciones, tienen familias, y cada familia de medicamentos son distintas y tienen indicaciones distintas y es por paciente dependiendo sus características orgánicas y físicas, ya que algunos medicamentos son, por ejemplo, diuréticos y sirven para bajar el volumen que hay dentro de esas venas para disminuir la presión. Por eso, de manera secundaria, pues ayudan a bajar la presión. Pero tal vez eso es en un paciente que recién está iniciando su proceso de enfermedad y sumado con dieta, sumado con ejercicio, se vuelve bastante controlable y ese diurético a corto plazo se puede retirar porque ya se logró un mejor control. Si esto no se favorece, bueno, existen otra línea de medicamentos que ya implican una acción directa en esta musculatura de las venas, de las arterias, para poderlos relajar. En resumen, eso es lo que busca todo tratamiento antihipertensivo. Relajar esa vena, esa arteria, para que pueda disminuir la presión arterial. Pero no todos los individuos tenemos hipertensión porque nuestras paredes de nuestras venas estén demasiado rígidas. Algunos hemos desencadenado esa hipertensión porque tenemos problemas renales. Algunos otros hemos desencadenado hipertensión porque tenemos problemas de origen neurológico que hacen de manera secundaria que el estímulo nervioso a ese músculo sea exagerado y lo mantenga constantemente en una contracción. Y eso es lo que secundario genera la hipertensión. Por lo tanto, el medicamento es distinto. Todos van enfocados a lo mismo, bajar la presión arterial a un estándar normal de 120/80 hacia abajo. Tampoco cayendo en la hipotensión, pero sí mantenerla en ese rango. Lo que les quiero transmitir con esto es que el tratamiento sí o sí tiene que ser indicado por un médico tratante que haya hecho un seguimiento adecuado, un diagnóstico del padecimiento de forma adecuada, incluso haya enviado laboratorios para saber en qué estadio, en qué fase orgánica esté ese paciente y saber que no tiene ninguna otra afectación orgánica, y de ahí se instaura el tratamiento inicial. Repito, lo ideal es dieta, ejercicio, más un medicamento si es necesario. Y de ahí medir su permanencia. Si eso no resuelve, nos vamos a un segundo nivel, donde se adiciona otro fármaco antihipertensivo con otras características. Y si de ahí no hay una respuesta adecuada, antes de pasar a un tercer escalón, que ya es el adicionar otro medicamento, se tiene que descartar algún otro tipo de enfermedad base que no hayamos visto y que esté generando esta hipertensión arterial. Porque si no lo hacemos de esa manera, vamos a caer en una sobremedicación que también va a tener un efecto secundario no benéfico para infecciones sobreagregadas. Uno de los tratamientos que actualmente está funcionando bastante bien, pero no como tratamiento para la hipertensión. Es un tratamiento coadyuvante para que esa persona, ese paciente con hipertensión pueda tener una respuesta inmunológica adecuada ante una infección secundaria, en este caso por COVID, es el factor de transferencia. El factor de transferencia, Inmunin en este caso, es un tratamiento que hemos utilizado como tratamiento coadyuvante. ¿Qué es eso?
yo tengo mi tratamiento, mi seguimiento y mi control para mi hipertensión, pero eso sí me genera una susceptibilidad para otro tipo de padecimientos o enfermedades o consecuencias. Y lo que tengo que hacer es adicionar un esquema de tratamiento no farmacológico que pueda reforzar ese sistema de respuesta que tiene el propio individuo de manera innata, pero que vamos disminuyendo a través de la edad, a través de otro tipo de padecimientos, sí va mermando la capacidad de respuesta celular, ¿ok? Las enfermedades crónico-degenerativas, si algo tienen, es eso. Justo por ese tema crónico, esa afectación sistémica, van mermando la capacidad de respuesta de órganos, sistemas reproductivos a nivel celular, también a nivel de células inmunológicas, y por eso la capacidad de respuesta disminuye. Es por eso que una de las recomendaciones actuales para tratamientos es ser integral. No solo es tratar la enfermedad base, no solo es tratar el COVID, por ejemplo, es controlar todo a la par, reforzando el sistema inmunológico. Esto a lo